Seydou Keita fue uno de los retratistas más influyentes del siglo XX y una figura fundamental en la historia visual de África. Nacido en Mali en 1921, creció en un entorno humilde. Su padre era carpintero y esperaba que él continuara con el oficio familiar. Sin embargo, su destino cambió cuando a los 12 años recibió una cámara Kodak Brownie. Ese obsequio despertó una curiosidad que rápidamente se transformó en vocación. Durante los años 40 y 50, Keita construyó su prestigio en un estudio de Bamako, donde desarrolló un lenguaje fotográfico propio. Su estudio se convirtió en un espacio donde cualquier persona podía presentarse como deseaba, elegante, poderosa, misteriosa o moderna. Con su cámara de gran formato, Keita registró el espíritu cambiante de una sociedad que avanzaba hacia la independencia y a redefinir su identidad. Gran parte de su impacto reside en la dignidad con la que representó a quienes retrató. En un contexto colonial y postcolonial, donde las imágenes de África solían ser producidas desde miradas externas, el trabajo de Keita ofreció otra narrativa, la de los sujetos que se mostraban con orgullo, estilo y agencia. Su obra fue redescubierta internacionalmente a partir de los años 90, llevándolo a exhibiciones en museos de renombre y consolidándose como una voz esencial de la fotografía moderna. Seydou Keita falleció en 2001, pero su legado continúa ampliándose. Sus imágenes no solo documentan una época, celebran una estética, una identidad y una forma particular de entender el retrato como afirmación personal y cultural. Hoy es considerado un maestro universal, un fotógrafo cuya mirada transformó para siempre la representación del África urbana del siglo XX. Malik Sibidé, nacido en Soloba, Mali, en 1936, es uno de los fotógrafos más influyentes de África y una figura central en la fotografía contemporánea. Conocido como el Ojo de Bamako, convirtió su cámara en un medio para documentar la vida y la efervescencia cultural de la juventud maliense en un período de grandes transformaciones. Luego de formarse en artes y aprender fotografía junto a Gerard Guillat-Guignard, abrió en 1958 su estudio Malik, donde registró la energía, la moda y la libertad de los jóvenes de Bamako en los años 60 y 70 en el contexto de la independencia de Mali. La obra de Sibidé es especialmente conocida por sus imágenes en blanco y negro, que capturan la energía, libertad y estilo de la juventud de Bamako durante las décadas de 1960 y 1970, en el contexto de la independencia de Mali y la construcción de una identidad moderna. Aunque su obra fue poco conocida fuera de Mali hasta los años 90, obtuvo reconocimiento internacional, incluyendo el premio Hasselblad en el año 2003 y el León de Oro en la Bienal de Venecia en 2007, siendo el primer artista africano en recibirlo. Hoy, el legado de Malik Sibidé se mantiene como una pieza fundamental del arte y la cultura visual del siglo XX. Sus fotografías no solo documentan una época de cambio social y cultural en África Occidental, sino que también han influido en generaciones de artistas y fotógrafos a nivel global, consolidándose como una voz esencial en la historia de la fotografía mundial. Hachem El-Madani fue un fotógrafo libanés cuya obra constituye uno de los archivos de retrato más extensos y relevantes del Medio Oriente del siglo XX. Nacido en Sidón, en el sur del Líbano,
se convirtió en una figura fundamental de la fotografía popular gracias a más de 5 décadas de trabajo continuo y dedicado. En 1953, el Madani fundó Estudio Sherazade en Sidón, un espacio que se convirtió en mucho más que un simple estudio fotográfico. Era un lugar de encuentro social y cultural donde personas de todas las edades, clases y trasfondos se acercaban para registrar su identidad visual. El archivo de Estudio Sherazade ha trascendido el ámbito local para convertirse en una fuente de valor histórico y antropológico. Tout le problème est un problème de définition. Ces types ont des intentions photographiques, ils ont une intention forte, ils ont l'intention de raconter des histoires par la photographie. Ils sentent que tout d'un coup, ils ont la possibilité d'avoir un langage particulier qui leur correspond. Il est clair que Madani, en tant que sunnite complètement traditionnel, homme de Saïda, moderne, faire de la photographie à Saïda, c'est parler de l'appartenance à une collectivité, à une communauté. Mais ils veulent le faire d'une certaine manière. Donc Saïda, c'est l'ancienne Sidon, donc c'est un rapport à la Méditerranée, c'est un rapport à la mer. Donc il y a le corps et la mer. Puis c'est une société d'hommes. Donc voilà, et la photographie d'identité ne lui suffit pas. Le simple travail de commande, de la contrainte de vie ne lui suffit pas. Il sent qu'avec l'appareil, il peut raconter une histoire qui lui correspond, ni plus ni moins. Et ces choses, il les garde pour lui, ou il les montre à des amis, il leur donne un tirage. Mais jamais il a considéré que c'est pas ça, en quoi il ne fait pas donc le choix d'être un artiste professionnel et un auteur déclaré. Mais c'est quelqu'un qui s'exprime par la photographie et qui a une intention claire de ce que c'est. Or aujourd'hui, on se rend compte que la manière dont il a malaxé, bricolé le matériau photographique nous correspond. Nous amuse, nous correspond, nous fait voir une société arabe avec beaucoup plus ça nous étonne, hein, ça n'a rien à voir avec les clichés habituels. C'est intelligent, c'est fin, c'est délicat, on voit il y a des clins d'œil, on se rend compte que c'est un monde très sensible, très sensuel. Et la manière dont il met en ordre, dont il multiplie la chose, parce qu'en même temps il y a le processus de fabrication, les séries, la répétition, tout ça est tellement d'une telle modernité que voilà, il nous parle. Et à partir de là, on dit c'est un auteur. Mais c'est un mot qui ne l'intéresse pas, qui ne comprend même pas, je ne sais même pas si pour lui ça dit quelque chose. Donc il est content de ce qui lui arrive, de voir que tout d'un coup, il a produit quelque chose qui nous émeut, et donc ça c'est bien. Voilà. Donc voilà, c'est un studio traditionnel, hein. Donc c'est un studio traditionnel donc dans le sud Liban, à quelques kilomètres de la Palestine. Et Chemel Madani, voilà, donc c'est le photographe traditionnel du studio. Finalement, c'est peut-être la première génération de photographes authentiquement arabes dans cette région. Avant, la photographie était le fait soit des photographes occidentaux, anglais, français, généralement, et après de leurs continuateurs qui seront généralement des Arméniens. Et après la guerre, donc il y a quelques photographes arabes qui vont faire du studio, tout c'est la photographie de studio, hein, traditionnelle. Alors ce qui est par contre tout à fait étonnant chez Madani, et ce qui fait que dès le début ce type est particulier, il met tout en scène systématiquement et de façon bizarre. Les jeunes filles sont déjà des actrices de cinéma, donc aujourd'hui on se retrouve avec des images qui sont difficilement lisibles vu nos nouveaux codes sur ce que c'est que la jeunesse ou la naïveté de la jeunesse ou le caractère candide qu'on attend des enfants. Le garçon est déjà un tueur potentiel et la jeune fille déjà une séductrice potentielle, etc. Il a fait par contre un travail monstrueux, c'est-à-dire que quand les gens viennent chez lui, il est le photographe de tous les gens de Saïda. Donc il dit, ok, tu veux quoi? Alors les gars, ils disent, j'ai pas une photo d'identité. Ok, mais après, tu viens, on va aller sur la plage, on va faire des photos. Et donc, tous les hommes bien bâtis de Saïda, il va faire des séries. Donc à un moment donné, si un personnage de Saïda va demander ce portrait d'identité, il va pouvoir apposer en même temps au modèle des séries de prise de vue. Et à un moment donné, il décide, tout à coup, de faire poser les mâles bien bâtis dans des situations étonnantes. Et il invente une photographie qui est quand même assez étonnante quand on réfléchit. On est tout de suite après la guerre,
là on se retrouve avec une photographie qui est finalement assez étonnante. Hein. On est un peu en plongée, on se demande comment tiennent ces nageurs. Enfin, on leur donne des poses grecques, quelque chose d'une esthétique un peu homosexuelle, qui ne s'avoue pas, mais qui est là sous-jacente. Ah oui, et en plein pays sunnite, hein, c'est quand même où il y a une vraie orthodoxie religieuse. Hein. Et puis en même temps, il va faire aussi les magasins. Alors, par exemple, cet esprit de série fait que dans les années 60, quand personne ne le fait en pays arabe, il va faire des vues de magasins, il va proposer aux commerçants tout d'un coup des photographies publicitaires alors qu'il ne connaît ni le pop, c'est quelqu'un qui n'a jamais quitté cette petite ville, qui allait peut-être parfois à Beyrouth, et qui crée comme ça toujours des situations de série qui sont d'une modernité complètement étonnante. Donc, comme tous ces types sont généralement amoureux de ces actrices de films égyptiens, il les met directement à côté de leur actrice et sur un rapport tactile entre elle et lui. Et donc ça devient autre chose. Alors que généralement, ces garçons sont venus pour lui demander tout simplement une photographie d'identité. Ils se retrouvent en train de poser pour lui. Et donc là, à chaque fois une sorte de détournement de la commande au profit du photographe et d'un acte totalement authentiquement créateur, mais qui est refusé par Madani. Madani n'a jamais pensé être un artiste. Cette production n'est que pour lui. Mais le problème, c'est qu'il y en a plusieurs milliers d'images de ce type et il y a des dizaines de séries différentes. Hayamed Madani no solo documentó rostros y moda, capturó historias personales, tensiones culturales y la vida misma de una comunidad completa. Su obra sigue siendo un monumento visual al poder de la fotografía como herramienta de memoria colectiva y representación social. Samuel Fosso es un fotógrafo camerunés centroafricano considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo africano. Tras huir de la guerra de Biafra en su infancia, se instaló en Bangui, donde abrió su primer estudio fotográfico a los 13 años y comenzó a explorar el autorretrato como forma de identidad y supervivencia. Ganó el premio Príncipe Claus y el Deutsche Börse Photography Prize. Su obra se caracteriza por el uso de disfraz, la performance y la apropiación de figuras históricas para cuestionar el poder, la colonialidad y la representación de la negritud. Entre sus series más destacadas se encuentran Tati, donde encarna personajes cliché para hablar del choque cultural y la experiencia colonial. El jefe, el que venció África a los colonos, un autorretrato icónico que critica a los líderes africanos que facilitaron la colonización. Espíritus africanos, homenaje a figuras del panafricanismo y de los derechos civiles como Angela Davis o Malcolm X. El emperador de África, donde Fosso interpreta a Mao Zedong para reflexionar sobre la influencia china en el continente. La obra de Samuel Fosso demuestra cómo la fotografía puede convertirse en un territorio de libertad, memoria y reivindicación. A través de su cuerpo como escenario y de la performance como lenguaje, Fosso reescribe identidades y devuelve complejidad a figuras históricas que marcaron las luchas negras en el mundo. Su mirada, siempre lúcida y juguetona, desarma estereotipos y expone las tensiones entre pasado y presente, entre colonización y autodeterminación. En cada imagen, Fosso no solo se transforma, invita a imaginar otras formas posibles de ser, de recordar y de existir. Su trayectoria permanece como una de las contribuciones más poderosas y poéticas de la fotografía africana contemporánea.
Brian Otieno nació y creció en Kibera, un asentamiento informal ubicado en los suburbios de Nairobi, Kenia. Desde los puntos más altos de la ciudad se distingue un océano de casas de adobe y techos de chapa, habitados en su mayoría por personas que emigraron desde zonas rurales en búsqueda de oportunidades. Vivir en Kibera significó para Brian crecer en un entorno complejo. Viviendas sin acceso de agua potable y una escasez permanente de agua, únicamente distribuida por vendedores informales a precios elevados. El deterioro ambiental transformó los ríos y presas que alguna vez fueron limpios y habitables en espacios altamente contaminados. Esta realidad marcó profundamente la mirada de Brian. En 2013, Brian inició su primer proyecto fotográfico, Kibera Stories. Desde adentro, con la sensibilidad de quien pertenece a la comunidad, comenzó a documentar la vida cotidiana del asentamiento. Su objetivo fue siempre claro: mostrar Kibera más allá del estigma, revelar la humanidad, la creatividad, la resiliencia y las historias invisibles detrás de la marginalidad urbana. El proyecto se transformó rápidamente en una referencia internacional. Entre 2018 y 2019, Kibera Stories fue exhibido en París, Kampala, Lisboa y Nueva York, consolidando a Brian como una nueva voz africana en la narrativa visual contemporánea. En 2020, Brian dirigió su lente hacia los jóvenes de Kibera, líderes creativos, innovadores y transgresores que usan la moda como un acto político y de expresión cultural. A través de su trabajo, Brian busca mostrar una juventud que desafía prejuicios y se reinventa todos los días. Otra de las líneas que Brian documenta es la vida cultural de la comunidad nubia presente en Kibera desde hace más de un siglo. Estos registros visuales son una forma de proteger y difundir un patrimonio cultural vivo, que mantiene su identidad a pesar de la adversidad. Brian también participó en un proyecto fotográfico dedicado a las mujeres del asentamiento, desarrollado en el marco del Estado de las Mujeres Africanas, financiado por la Unión Europea. La iniciativa busca visibilizar derechos, cuestionar normas sociales y abrir nuevos diálogos a través de la fotografía. Sus imágenes reflejan la fuerza, la vulnerabilidad y el liderazgo de las mujeres en un contexto donde enfrentar desigualdades es parte de la vida diaria. El trabajo de Brian Otieno constituye un testimonio íntegro de Kibera, su pasado, su presente y su futuro. Sus fotografías no solo revelan las complejidades de uno de los asentamientos urbanos más emblemáticos de África, sino que celebran la dignidad, la creatividad y la resistencia de quienes lo habitan. A través de su cámara, Brian no solo documenta, humaniza, cuestiona, denuncia y sobre todo reivindica. Su obra invita a mirar Kibera desde el reconocimiento, la empatía y la posibilidad de imaginar otros futuros posibles.